Pues muy buenos días a todos los que nos acompañan y pues Luis José, adelante, por favor, para Bueno, introducir. como siempre, gracias. Bueno, como siempre, buenos días a todos. Bienvenidos a estos diálogos fiscales que entablamos una vez al mes. Aquí en IntelliJuris, por supuesto, como siempre, tanto Pepe Gómez Cotero y su servidor, muy agradecidos con IntelliJuris, especialmente muy agradecidos con todas y todos ustedes que nos acompañan en esta mañana. Y bueno, sin más, tenemos el gusto de presentarles este programa sobre el derecho fiscal de los famosos o la fiscalidad de los famosos, donde pues vamos a discutir estos impactos tan interesantes que vemos con algunos personajes del medio artístico, del medio deportivo, y para ello tenemos unos invitados de lujo. Tenemos de España nos acompaña Roberto Amaro Cervantes, un especialista. Perdón, Roberto, discúlpame, Roberto es mexicano, perdón, a estas horas el café no circula como uno quisiera. Roberto, especialista en derecho penal, y nos acompaña precisamente para opinar sobre estos temas. Tenemos a Eduardo de la Parra, especialista en derecho de la propiedad intelectual, y desde España tenemos a David Vilches de Santos. Entonces, sin más, pues vamos arrancando estos diálogos fiscales. Bienvenidos. Perfecto, muchas gracias, Luis. Pues yo creo que el primer punto es ubicarnos, entonces le pediría a Eduardo, si eres tan amable, en darnos una pequeña orientación de cómo funcionan los famosos desde el punto de vista contractual. Adelante, por favor. Muchas gracias, Pepe. IntelliJuris, buenos días a todos. Pues bien, el tema de los famosos es muy interesante porque los famosos tienen una pluralidad de derechos, dependiendo incluso de por qué son famosos. No es lo mismo el régimen jurídico que puede tener un actor, a un deportista o a una cantante. Dependiendo de la actividad que desempeñen, van a tener más o menos derechos. Por ponerles un ejemplo, si estamos hablando de alguien que está involucrado en el mundo de la música, en el mundo del teatro, del cine, la televisión, va a tener una serie de derechos que se llaman derechos conexos, regulados por tratados de propiedad intelectual y por la legislación de propiedad intelectual. Y estos derechos les van a dar tanto la posibilidad de contratar, celebrar contratos de derechos conexos, que son un tipo muy peculiar de contratos, y recibir contraprestaciones por ese contrato, que en muchos casos se les da un tratamiento de honorarios desde el punto de vista fiscal, pero por otro lado cuentan con derechos extracontractuales a recibir regalías. Cada vez que la película se pase en una plataforma, en el cine, en la televisión, deben cobrar una regalía. O cuando la canción suene en un bar, en un restaurante, en un hotel, se le debe pagar una regalía. Y además tienen otros derechos que se llaman derechos a la propia imagen. Entonces ven como de entrada, y este tipo de famosos tienen 3 derechos por los cuales pueden obtener ingresos. En el caso de los deportistas, no tienen derechos conexos, pero sí tienen derecho a la propia imagen, que es lo que nos interesa para la discusión de hoy y que fue lo que sucedió en el caso Messi. No cuentan con derechos de propiedad intelectual, pero cuentan con estos derechos, que son el derecho a la propia imagen, que es un derecho a la personalidad, un derecho civil, tradicionalmente se regula en códigos civiles, en algunos lugares hay leyes especiales para protección de la propia imagen, de la vida privada, del honor o reputación. Es el caso de la Ciudad de México, es el caso de España, es el caso de muchos países que tienen estas leyes civiles especiales. Y básicamente, como esto es un derecho a la personalidad y un derecho humano, y aquí es un aspecto bien interesante, se tiene por el mero hecho de ser persona, no por ser un famoso. ¿Qué significa? Que cada uno de nosotros tenemos un derecho a la propia imagen. Pero ese derecho a la propia imagen, a lo mejor yo, a lo mejor tú, Pepe, pues no le sacamos mucho provecho porque nos dedicamos al mundo jurídico y nuestra imagen no tiene mayor valor económico, pero un futbolista, una celebridad, ahora los influencers, pues claro que su imagen tiene un valor. Y las leyes modernas y la jurisprudencia extienden este concepto de imagen
no solo a los rasgos físicos identificables, sino también al nombre, a la firma, a la voz, a cualquier aspecto que pueda tener significación económica y que pueda identificar al sujeto. Quizá muchos de ustedes hayan escuchado, hace unas 3 semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó un precedente muy importante en el caso de Ricardo Arjona, el cantante, por el uso no autorizado de su imagen para campañas publicitarias. Y lo que sucede es que fue el primer caso en México de uso de imagen por lookalike. No se contrató a Arjona para la campaña, pero se contrató un imitador que se vestía como Arjona, cantaba como Arjona, cantaba una canción de Arjona con la letra modificada, lo cual dio también un pronunciamiento por violación a derechos de propiedad intelectual. Entonces fue por doble vía la sanción, violación al derecho a la propia imagen y violación al derecho de integridad sobre una obra musical de la autoría del propio Arjona. Y esto genera muchos ingresos. A veces es tan valioso este pool de cuestiones protegidas por derecho a la propia imagen que, por ejemplo, ahora en el Mundial, Messi le licenció a Hard Rock Café, ni siquiera a Hard Rock Hoteles, solo a Hard Rock Café, el nombre Messi. No su imagen física, solo su nombre, para una línea de ropa que solo se iba a vender en el Hard Rock Café. ¿Por qué? Porque si querían en Hard Rock Café tener el nombre Messi más la imagen física de Messi, les salía el doble de caro. Entonces dijeron, no, para Estados Unidos, donde el fútbol o soccer, como ellos le llaman, no está tan implantado, no vamos a invertir tanto. Entonces, la gente ubica el nombre de Messi aquí en Estados Unidos, más o menos está sonando. Los latinos, evidentemente, sí. El público en general pues, escucha el nombre. Entonces, solo te pago una licencia. Y todo esto genera, pues desde luego, ingresos y entramos al ámbito de la fiscalidad. Algo bien interesante en México y que sucede en otros países es que este derecho a la propia imagen, aunque está en leyes civiles, en México se comenzó a regular en la Ley Federal del Derecho de Autor, aunque no es un derecho de propiedad intelectual. Y esto no es nada raro, esto lo podemos encontrar en Alemania, en Italia, en Argentina, en Colombia. No es nada raro que las leyes de derechos de autor hablen. Pero esto llevó a México a confundir los derechos de propia imagen con derechos de propiedad intelectual. Y esto llevó, por ejemplo, a que el SAT quisiera hacer algunos reclamos por conceptos de regalía con base en el derecho a la propia imagen. Cuando el derecho a la propia imagen empieza a generar muchos ingresos en México, pues ya sabemos que nuestro sistema de administración tributaria no lo deja ir vivo, y entonces empezó a darles el tratamiento de regalías. Pero si revisamos el Código Fiscal de la Federación, el artículo 15b, la definición tradicional de regalías, pues se refería a inventos, a derechos de autor, a temas de propiedad intelectual. Entonces, muchos abogados fiscalistas con una buena asesoría de propiedad intelectual decían, oye, pues esto no le puedes dar el tratamiento de regalías, porque los derechos de imagen no son derechos de propiedad intelectual. ¿Qué sucede? Se reforma el Código Fiscal de la Federación en el año 2021, es decir, saliendo de pandemia, donde los derechos de imagen tuvieron mucha significación económica, y entonces lo que nos dice ahora el Código Fiscal de la Federación, con una redacción que no es la más técnica, pero se entiende por dónde va, nos dice, para efectos del primer párrafo de este artículo, el derecho a la imagen implica el uso o concesión de uso de un derecho de autor sobre una obra literaria o artística. ¿Qué está diciendo ahí el Código Fiscal de la Federación? Pues nada muy claro. ¿Qué es lo que quiso decir y de dónde se está agarrando el SAT? El derecho a la propia imagen tiene el mismo tratamiento fiscal que un derecho de autor. Y por lo tanto, los ingresos por derecho a la propia imagen son regalías y aplica todos los criterios que yo ya tengo como sistema de administración tributaria para las regalías al derecho a la propia imagen. No me voy a meter en discusiones de su diversa naturaleza jurídica. Si obtienes ingresos por el uso de tu imagen, y si tenemos este concepto extensivo de imagen, con nombre, voz, imitadores, etcétera,
pues todo eso debe tributar bajo el concepto de regalías, como si fuera una obra, como si fuera cualquier otro elemento protegido de la propiedad intelectual, aunque no sea un elemento de propiedad intelectual. ¿Y cómo se hacen los contratos? Pues aquí es donde tenemos un tema también bien interesante en México. Como tenemos regulación por Ley Federal del Derecho de Autor, regulación por Código Civil, regulación por la Ley Civil Especial de la Ciudad de México, cada ley regula el tema de los contratos según su leal saber y entender. Y entonces, por ejemplo, las reglas de contratación son diferentes en la Ley Federal del Derecho de Autor que en la legislación de la Ciudad de México, por poner un ejemplo. Perdón, Eduardo, te interrumpo en este momento. Interesantísimo, pero nos das la pauta perfecta para que David nos complemente el tema sobre ya los impactos fiscales, por favor, y por supuesto dejamos esto pendiente para continuar nuestros diálogos. David, adelante, por favor. Bueno, muy bien. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes desde España, buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación para poder participar en un foro como este, tanto con ustedes como también con los participantes que ya están saludando por el chat. Así que nada, en primer lugar, muchísimas gracias y mi total agradecimiento, ¿no? Me gustaría, en primer lugar, respecto a lo que es el ámbito fiscal y el ámbito tributario, sí que me gustaría un poco acotar qué tipo de tipo de razonamiento tributario es el que voy a intentar compartir con ustedes. Lo digo por lo siguiente. Nosotros, como bien ha indicado Eduardo, estamos ante una materia que puede presentar ciertas especialidades dentro del ámbito tributario, pero puede presentar ciertas especialidades en función del país. Es decir, hay países en los que puede haber ciertas matizaciones o aspectos que, bueno, puedan especialidades dependiendo de cada país para el tratamiento de la norma, para el tratamiento tributario de la renta derivada de famosos o deportistas. Por este motivo es aconsejable, yo creo que dentro de un foro como este, que también es un foro de naturaleza internacional, vamos a partir, o yo creo que lo aconsejable es que partamos desde el punto de vista tributario de lo que sería la regulación que ofrecen los convenios de doble imposición, tomando como referencia el modelo de la OCDE. Es aconsejable este punto de vista, primero, porque yo creo que es normal, digamos, es lo cabal, lo común, en el caso de que estemos hablando de un foro internacional como se queda nos afecta, y en segundo lugar, porque además, si lo estudiamos desde esta perspectiva de la OCDE, también es cuando de repente descubrimos el por qué tiene esta importancia, por qué de repente dentro de el acervo internacional, dentro de lo que sería el ámbito internacional, la renta obtenida por sujetos que sean calificados artistas o deportistas de repente tiene un protagonismo, una sustantividad propia. En principio, podríamos considerar, dice, bueno, al fin y al cabo, la renta obtenida por un artista, ¿qué tiene que diferir en esencia de la renta obtenida, ¿vale?, por una actuación de un asesor fiscal o de un abogado o de un ingeniero? En principio, aparentemente, es una renta económica por la prestación de un servicio personal. Pero, sin embargo, este punto de vista fue totalmente rechazado ya desde el inicio por parte de la OCDE. Entonces, desde un ámbito tributario nos encontramos como de repente en los convenios de doble imposición aparece un artículo específico, única y exclusivamente dedicado para los artistas y deportistas, indicando que las rentas obtenidas por aquellos sujetos que sean calificados como artistas o deportistas, tributariamente deben recibir un tratamiento distinto del que podría recibir una renta muy parecida, pero que pudiese cobrar un ingeniero, un arquitecto o un abogado. Si de repente es la propia normativa internacional la que da protagonismo y una importancia considerable a las rentas de estos sujetos que podemos calificar famosos o que podemos calificar más como artistas o deportistas. ¿Y qué supone? ¿Que supone simplemente que hay un artículo separado del resto? No, la verdad es que no solo supone que hay un artículo separado del resto, sino que supone que hay una tributación distinta respecto del resto. Pongamos un ejemplo. Supongamos que una persona no residente, es decir, por ejemplo, yo aquí estoy residiendo en España, me traslado a México, ¿vale?, y estoy una semana prestando servicios de asesoramiento fiscal. Yo trabajo aquí en el despacho se desplaza a México y estoy en México trabajando una semana. Por esa semana me pagan $2.500. Bueno, como yo soy un sujeto residente en España y acudiré al convenio de doble imposición suscrito con España-México y me indicarán, oiga, las rentas obtenidas por una persona física no residente en el ejercicio de una actividad profesional tributan donde este sujeto resida, es decir, en mi caso, en España. Con lo cual yo no tendré que tributar en México. Si por el contrario el supuesto es, en lugar de yo
a México, trasladas a México, se traslada Rafael Nadal, tenista, famoso tenista, se traslada esa semana a jugar el torneo de Acapulco de tenis y gana, seguramente ganará más de $2.500, pero bueno, ganará la cantidad que gane, vamos a poner que gana $10.000, para poner un número redondo, ¿vale? Y gane lo que gane esa cantidad. A ese sujeto, a pesar de ser también español, residente en España, a pesar de tener una renta también en México, no le va a ser de aplicación el mismo artículo de actividades económicas. Le va a ser de aplicación el artículo específico que hay para rentas artísticas o deportivas. ¿Y qué va a suponer? Va a suponer que ese artículo va a indicar, oiga, la renta obtenida por el artista o por el deportista debe tributar en el país donde se realiza la actuación, en el estado de actuación. Cambian totalmente las tornas. De repente vemos que yo que fui, realicé una actividad económica y me llevé el dinero y tributé solo en España, en el caso de que es un artista o un deportista, la cosa cambia, porque va a tener que tributar en el estado donde realiza la actuación. La regulación desde el punto de vista tributario internacional cambia totalmente, es una regulación, como podéis ver, especial y específica para los artistas y los deportistas. Sobre esa base, automáticamente lo siguiente que nos va a llevar, o que nos debería llevar o que el camino que nos debería llevar a plantearnos, ¿y qué es un artista o un deportista? Al menos, ¿qué es artista o deportista para el convenio? Porque su calificación como artista o deportista va a tener impacto en donde debe de tributar. Respecto a esta primera pregunta, luego habrá una segunda pregunta, también igual de importante, que está muy estrechamente relacionada con lo que comentaba Eduardo. Pero respecto a esta primera pregunta, ya os adelanto que, como bien sabemos, el convenio de la OCDE, el modelo de convenio de la OCDE, cuenta con unos comentarios que ayudan a la interpretación y ayudan a completar, ¿no?, el propio convenio de la OCDE. Y en estos comentarios existe un estudio más o menos profundo, más o menos pormenorizado, respecto de qué se puede entender por artista o deportista. Pero ojo, ese estudio es un estudio meramente ilustrativo, es decir, ahí hay algunos casos que nos dicen, oiga, a los efectos de este convenio o a los efectos de interpretar un convenio se entiende que es artista. Y nos vienen casos habituales. Actores, una actriz, un actor de teatro, pues viene a lo mejor también a contemplar también lo que son músicos, el director, etcétera, etcétera. ¿Qué es deportista? También nos vienen unos ejemplos. Deportista se va a entender, pues un atleta, un tenista, creo que recuerdo que habla, por ejemplo, un jugador de ajedrez, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, dada la actualidad, hay de repente una laguna entera de sujetos que sí que tienen una apariencia en público, pero que no tenemos tan claro si es artista o deportista. Y que eso solo vamos a poder solucionarlo desde el sentido común y desde intentar apoyarnos en o bien normativa interna o bien otros pronunciamientos de otros países. Y aquí es donde empiezan a aparecer los youtubers. Mientras que yo creo que todos más o menos tenemos claro que un actor es un artista o que un jugador de tenis es un deportista, ¿un youtuber qué es? Aparentemente podríamos calificarlo como artista. Aparentemente una condición, un aspecto de artista que puede tenerse un componente más o menos relevante dentro de su actuación. Pero a su vez también en muchas ocasiones el youtuber también está haciendo publicidad. De manera que a lo mejor es un mero publicista o modelo. Es decir, en muchas ocasiones salen simplemente anunciando una marca de ropa, de bebidas, de refrescos o de lo que sea. Entonces ahí tenemos un ámbito que es curioso, que da lugar a un debate sano, a un debate yo creo que es un poco entretenido, ¿no? A diferencia a lo mejor dentro de los debates del ámbito tributario, pues definir que es artista deportista es curioso. Yo cuando tengo que compartir estas charlas aquí en España, me gusta mucho poner los ejemplos con los entrenadores. Entonces siempre digo, ¿qué es un entrenador de fútbol? ¿Es un artista o un deportista? Entonces, alguna vez siempre me dice, depende de quién, ¿no? Decía, hombre, Mourinho está claro que sí, ¿no? Que es un artista o deportista, porque siempre da mucho juego, pero otros entrenadores menos. Digo, bueno, hombre, deberíamos llegar a la misma conclusión con independencia de la persona, ¿no? Más que por el rol. Solventar este primer escollo, o esta primera, digamos, piedra que nos encontramos en ese camino, nos encontraríamos con una segunda, que es lo que decía que está muy relacionado con lo que comentaba Eduardo. Y es, vale, ya hemos superado la primera piedra, ya hemos definido que este señor es artista o deportista, aspectos tributarios. Ahora bien, llega la segunda y dice, oiga, que este señor sea considerado artista o deportista, ¿me permite someter a tributación en el estado donde se realiza la actuación todas sus rentas? Y la respuesta inicial es, hombre, aparentemente no. Es decir, si Rafael Nadal va a México, juega el torneo de Acapulco y gana 10.000 euros o dólares,
no da derecho a que el fisco mexicano someta a tributación las rentas obtenidas por Rafael Nadal por un piso que tiene alquilado en España. Claro, evidentemente no, ese razonamiento es lógico. Pero sin embargo, aparece un conjunto de rentas muy estrechamente vinculadas a lo que comentaba Eduardo, que están vinculadas con la actuación deportiva o artística de un sujeto. En los deportistas se ve muchas veces muy bien, porque el deportista lleva una marca deportiva, lleva una raqueta con una marca deportiva, lleva a lo mejor una camiseta, tiene a lo mejor un reloj. Todos somos conscientes, por ejemplo, en Fórmula 1, ¿no? Como los pilotos nada más terminar, inmediatamente se ponen la gorra con las marcas y con los diferentes, con los logos, diferentes logos. Por esas marcas, por esa marca deportiva, por llevar esa raqueta de esa marca, por llevar una gorra con unos logos, por beber una determinada bebida, estos sujetos cobran cantidad. Cobran una cantidad de las marcas correspondientes, la marca Adidas, de la marca de la raqueta o de la marca Red Bull. Esas rentas pueden ser sometidas a tributación dentro del paraguas de renta artística o deportiva por la actuación que ha realizado el sujeto en otro país. Pues ahí la respuesta no puede ser negativa, pero tampoco puede ser afirmativa del todo. Y ahí es cuando el convenio nos dice, oiga, es evidente que la renta directa que el piloto, que digamos que el artista o deportista cobra como consecuencia de su actuación, evidentemente esa renta tiene que cobrar. Tiene que tributar bajo la figura de renta artística. Si un actor de éxito va a México a grabar una película y le pagan por su estancia en México $1 millón, ese $1 millón es una renta artística y deberá tributar en el Estado mexicano. Pero a la vez, a ese sujeto van a confluir en él otras rentas, como puede ser rentas por la imagen, más rentas por las marcas, etcétera, etcétera, que os estaba comentando. En ese caso, el convenio lo que hace, habla de lo que se conoce como también rentas conexas, anteriormente ya comentado por Eduardo. Dice, oiga, mire, usted tiene que ver esas rentas si guardan una conexión temporal y una conexión de naturaleza con el evento realizado. Es decir, si por ejemplo este señor Rafael Nadal le paga la marca que sea, ¿vale? La marca Nike, creo que tiene. Le paga Nike por llevar la camiseta durante el torneo, y esa es una renta que guarda conexión con el torneo, porque se ha utilizado durante el torneo y en relación con el torneo. Es una renta conexa y también se incluye dentro del perímetro calificado como renta artística o deportiva. Si por el contrario supongamos que es un músico y lo que hace es un concierto, se graba el concierto y luego el concierto va a ser publicado y va a editarse en diferentes cadenas de televisión o en la música o en radios después, esa renta no está relacionada directamente con ese concierto porque está vintiéndose con posterioridad a la celebración del concierto. Ahí romperíamos la conexión, si tenemos dos ejemplos distintos. Ok. Perdón, David, que te interrumpa. Vamos, si me permites, vamos. Por supuesto. Aprovechando un poco tu comentario de esa distinción de si la renta está generada con la actividad o no del deportista o del artista, o para calificarla como tal o no. Yo creo, permítanme cederle el uso a la palabra a Roberto, que nos platique un poco el caso Messi, porque entiendo que parte del problema de Messi tiene que ver con esa separación y hasta dónde se pudo de los derechos de imagen de Messi con su actividad de futbolista, deportista, y luego ya seguimos en la ronda de diálogo con todos, y creo que los temas, pues por lo que estoy viendo, son muchos, muy diversos, y nos van a dar para muchos temas. Adelante, Roberto, si nos ayudas a entender el problema desde el punto de vista penal. Claro, bueno, antes que nada, nuevamente los saludo a todos. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes este foro. Y sobre todo, siempre ver un penalista es interesante en estos temas altamente normativizados, ¿no? Porque normalmente lo que decimos es que el penalista llega hasta el último lugar de la fila porque es la última ratio, ¿no? Entonces ya vemos que entre más se va normativizando, como diría el maestro Silva Sánchez, el derecho, ¿no? Van haciendo cambios de velocidades en el derecho penal y vamos a llegar a tener toda esta serie de delitos altamente normativizados, administrativizados, que incluso se pierden las líneas
entre cuando hay una responsabilidad propiamente administrativa y propiamente penal, y si realmente se trata de una responsabilidad genuinamente penal, atendiendo parámetros del derecho penal nuclear. En el tema de Messi, es bastante interesante porque pareciera que lo que se debate efectivamente son los derechos de la imagen como deportista que él tiene. Y el Supremo, primero la Audiencia Provincial de Barcelona en su sección octava y posteriormente la sala que hace la revisión de los recursos de casación respectivamente de las personas que fueron sentenciadas por la Audiencia Provincial de Barcelona, parten del hecho de que los derechos de imagen que él tiene necesariamente tienen que generar un ingreso, más bien generan un ingreso y que el mismo tiene que tributar bajo las reglas de la residencia fiscal. Al considerar que Messi, ¿no?, que es un jugador, si bien de origen argentino, pero nacionalizado español, con domicilio hasta entonces, ¿no?, en Barcelona, pues realmente no hacen mayor razonamiento sobre cuál es el lugar donde tienen que tributar. Ellos dan por sentado que por tratarse de un residente español, los ingresos que hubiese generado con motivo de la explotación de sus derechos de imagen tenían que haber sido del conocimiento del Servicio de Administración Tributaria de España. Ahora, lo interesante es, sentadas las bases en que hay una obligación tributaria, esto es, que hay un ingreso y que hay un país que lo tiene que cobrar, y esto me parece que es el quid del asunto penal, desde la parte objetiva, es ¿qué pasa cuando se utilizan vehículos jurídicos de por medio, sociedades, para generar esta explotación, ¿no? Me parece que hacia allá va. El gran problema que me parece que hay que identificar es la sala tiene, o la Audiencia Provincial de Barcelona y posteriormente el Supremo, tiene comprobado o con mucho probado que existió una simulación. Esto es, entienden que el hecho de haber interpuesto entre el jugador y las ganancias varios vehículos jurídicos fue una estratagema de simulación, ¿vale? O sea, que realmente nunca se da una desvinculación de estos derechos, que la finalidad del jugador nunca había sido desvincularse de su derecho de imagen, cedérselo a una sociedad, a una persona jurídica, y que esta persona jurídica fuera la que lo explotara. Aunado a ello, dicen que es un esquema de simulación precisamente por las características de los vehículos jurídicos que, digamos, que intermedian entre el jugador y el negocio que genera ese ingreso, esa explotación con la marca. Y ahí hacen un análisis bastante interesante y dicen, si nosotros vemos este esquema global, nos vamos a dar cuenta que tenemos por un lado sociedades que se encuentran ubicadas en países con opacidad fiscal, que no los denominan paraísos fiscales porque requeriría esa clasificación legal que en ese momento, entiendo, no se tenía respecto de dos países, ¿no? En la que dice, esta estratagema lo que permite con estas sociedades que digamos son las primigenias en ser las cesionarias de los derechos de la imagen, se hallan en dos países que nos imposibilitan conocer realmente quiénes son los accionistas, quiénes son los que controlan, quiénes son los beneficiarios finales de esas sociedades jurídicas. Pero además se engarza con otros vehículos jurídicos ubicados en otros dos países en los que nos permite que a su vez existan licenciamientos entre entre este primer bloque de empresas con este otro bloque de empresas y sean este segundo bloque, las que generen todas estas contrataciones, que sí efectivamente van a tener, por así decirlo, una materialidad en cuanto a poder prestar la imagen para que la exploten otras marcas reconocidas, otras empresas reconocidas, ¿no? Que no marcas, otras empresas reconocidas, pero en el lugar en el que se halla este segundo bloque de empresas, la realidad es que estas rentas, estos ingresos, están sujetos a tasas de muy baja tributación, de muy baja imposición, y lo que permiten es trasladar estas ganancias al primer bloque de empresas. El primer bloque de empresas, por su regulación, lo que permite es que se
que no se causen impuestos en este primer bloque, sino que se quede con la carga impositiva que se hubiese generado en el segundo bloque de empresas. Entonces, ahí se tienen las ganancias y se oculta la identidad del que realmente se beneficia por las ganancias, se oculta realmente la actividad, o lo que dicen es, se oculta la actividad que generó el hecho gravable a la Hacienda, ¿no? Y por supuesto que se deja de tributar. Entonces, dado este esquema, el que utiliza aquí la pregunta es si es viable que efectivamente se pueda generar la explotación de los derechos de la imagen por conducto de una sociedad. Y en caso de que lo lleve a cabo esta sociedad, en su caso, se puede tener que es solo un vehículo jurídico para darle apariencia de que realmente es la titular de estos derechos cuando las ganancias y la explotación realmente, los beneficios por esta explotación de la imagen lo está teniendo el deportista, ¿no? Y esto lleva desde la perspectiva penal, me parece que es el debate a cuándo estamos en un caso de evasión y cuándo estamos en un caso de elusión o de planeación fiscal, si lo queremos ver, agresiva, ¿no? Y me parece que por ahí pivota en primer lugar todo. El debate viene dado en, ¿hay un esquema de simulación que evade de manera fraudulenta al fisco español o no? Que sin duda, este debate pues, se puede traspolar a todas las demás jurisdicciones, al menos que tenemos en la familia del derecho continental europeo, ¿no? Como también es el caso mexicano. Entonces, en este caso, precisamente el debate es, oye, hay un razonamiento en el que dicen, pero es lícito que yo le ceda a una empresa los derechos de mi imagen. No querramos encontrar tanta materialidad porque de entrada el derecho en sí mismo es un intangible, ¿no? Entonces, el hecho de que yo lo ceda, pero yo al final termine beneficiándome de esas ganancias, estoy en un supuesto de ingeniería fiscal permitida, ¿no? O estoy en un supuesto de defraudación fiscal. Y aquí, justo era lo que yo decía, la gran problemática del derecho penal fiscal es que a veces la línea se desdibuja entre cuándo tiene que intervenir este derecho administrativo sancionador fiscal y cuándo tiene que intervenir el derecho penal. Como nosotros lo sabemos, en principio el derecho penal tiene que intervenir bajo los principios de fragmentariedad y de subsidiariedad que a su vez configuran el principio de última ratio en la intervención del derecho penal frente a aquellas problemáticas más graves que se puedan presentar, en este caso, frente a la hacienda, hacia la hacienda pública, aunque sea una tautología. Realmente, el tema de no declarar ingresos, el tema de no pagar ingresos, per se configura un delito. Me parece que en el sistema penal español queda muy claro porque siempre va a venir un elemento defraudatorio. En el caso mexicano, cuando uno sale del delito de defraudación tributaria y se va a los delitos específicos, a veces pareciera que no queda tan claro que se exige este elemento defraudatorio, ¿no? ¿Por qué quiero entrar a este punto? Porque a mí me parece que el derecho penal, atendiendo este principio de última ratio, tiene que entrar o va a aplicar cuando exista este elemento de engaño, este elemento de simulación. ¿Qué quiere decir? Al derecho fiscal, y en especial en su vertiente sancionadora, administrativa sancionadora, sin duda que le va a importar que un sujeto no declare, que no presente sus declaraciones, que no pague sus impuestos. Y la pregunta es, ¿y al derecho penal qué le va a importar de este que no declare o de esto que no pague sus impuestos? Si es que lo haga bajo un artificio fraudulento, es decir, que hay un mecanismo de engaño, hay un mecanismo de simulación. Entonces, si nosotros podemos ver que este elemento de distinción en el que va a reaccionar el derecho penal es porque además de ese no pago, una vez que se ha generado ese ingreso, el mismo es gravable y que hay esa obligación de tributar, es que además
no se paga y se despliega un comportamiento de engaño, que no necesariamente tiene que ser artificioso. Y me parece que esa es la línea que a veces parece difícil. ¿A qué voy? Uno puede crear una serie de vehículos jurídicos de sociedades para generar un derecho para generar esta actividad de explotación del derecho a la imagen, generar un ingreso y obtener una mejor situación fiscal en cuanto a las obligaciones y cargas que me van a imponer, pues pareciera que sí, porque tenemos que partir de que existe una libertad de asociación, pareciera que es lícito la celebración de ese negocio y también si nosotros vamos a ciertos precedentes, sobre todo el common law, al origen de todo esta doctrina, sobre todo en Inglaterra, en el caso Westminster, ¿no? Realmente lo que vamos a ver es que también cualquier persona va a buscar maximizar sus ganancias, sin duda, de forma lícita. Y para ello puede ver de las distintas normas fiscales que hay, cuál es la que le podría generar una consecuencia más benéfica. Y si no está necesariamente en ese supuesto de hecho, generar las condiciones para cambiarse a un supuesto de hecho distinto y obtener efectivamente esas consecuencias más benéficas. Y sin duda lo estoy tratando de simplificar desde la parte de un penalista, ¿no? Perdón si soy impropio en los términos desde la perspectiva fiscal. El tema está en que si para yo cambiar ese supuesto de hecho y obtener una mejor consecuencia, realmente estoy, o más bien, estoy dando una realidad a ese supuesto o lo estoy simulando. Y ese va a ser el gran debate. En el caso Messi, parece que lo que queda claro a la audiencia provincial y posteriormente al Supremo es que efectivamente no se da un esquema de elusión, se da un esquema de evasión, de simulación, que realmente nunca se pretende efectivamente desvincular de esos derechos, que todo se trata de un artificio para ocultar esas ganancias, para ocultar el hecho gravable, para ocultar esas ganancias y para ocultar que él era el que efectivamente está obteniendo esos beneficios de carácter económico. Y entiende que se trata de un esquema de simulación por distintas razones. En primera, analiza que no son congruentes o son incoherentes los contratos, el cómo se da. Incluso hay unos desfases de temporalidad entre unos y otros. Dos, cuando entra a analizar en las sociedades que sí lo puede hacer, quiénes eran al final del día quienes las controlaban por tener la titularidad accionaria de las empresas, pues era Messi y su familia, ¿no? Y finalmente, que este estratagema realmente lo llevaba a sociedades que sí le permitían ocultarse. No solo era tener un mejor tratamiento fiscal, sino que partiendo de un segundo bloque de empresas con un mejor tratamiento fiscal para este tipo de actividades de explotación de los derechos a la imagen, posteriormente se enviaban las ganancias a lugares con opacidad. Entonces, ante este esquema de simulación, porque ese es normalmente el gran quid, al menos desde la perspectiva penal, diferenciar cuando se está ante un esquema de defraudación, de evasión propiamente y un esquema de ilusión, es el aspecto de simulación. ¿Qué diferencia hay entre comprar una factura que ampara una operación simulada a la que después se le da efectos fiscales y entrar a un esquema diseñado, pero que al igual carece de contenido? El segundo es más complejo, pero al final del día hay una identidad sustancial y es que lo que reflejan las actividades no es real. Entonces, en el caso Messi, lo que nos dice es, ante este tipo de planeaciones, porque sin duda lo que se decía, oye, pero si yo estoy frente a un esquema de planeación fiscal internacional, donde yo estoy acomodándome en distintas jurisdicciones para obtener beneficios fiscales, al final lo que dicen está muy bien, pero esa es la apariencia que tú le estás queriendo dar al acto. La realidad es que su sustancia, su contenido, no se corresponde con la realidad, porque este señor es el que sigue recibiendo las ganancias y además
se oculta e incluso en las propias actividades, en los propios contratos con los que se genera esta explotación económica, el señor interviene. Te interrumpo, Roberto, ¿te parece si lo dejamos ahí un poco para entrar al debate con todos los demás? Déjenme comentarles que, bueno, estamos muy contentos. La gente que está participando con nosotros está muy inquieta con el tema y tenemos participantes de varios lugares de la República Mexicana como del extranjero. En el chat ahí lo podrán ver. Yo me encuentro de México, de Guanajuato, de Acapulco, de Morelia, de San Luis Potosí, de Tlaxcala. Y a nivel extranjero tenemos a alguien de Lima, Perú, de Venezuela y de Miami, a quienes enviamos un saludo y agradecemos el que nos acompañan esta mañana junto con este tema de nuestros panelistas. No sé, David, Eduardo, si quisieran complementar, por favor, algún comentario adicional a lo que nos está planteando Roberto. Particularmente me parece muy interesante lo que él señala, la simulación de actos, y mucho el quid está en cómo contratas a este artista, a este deportista, ¿no? Y quizás, David, nos puedes ampliar, porque entiendo que España trae, no solo, bueno, el caso Messi es el más quizá famoso por la doctrina Messi, pero entiendo que se ha dado también con artistas estos problemas de imputaciones penales. Por favor, quien de los dos guste, adelante. Por alusiones. A ver, yo he de partir que mi posición con el caso Messi es clara. Yo hasta enero trabajaba en la Administración Tributaria, en la Agencia Tributaria Española, con lo cual yo soy inspector de Hacienda y sería inspector de Hacienda toda mi vida, a pesar que desde enero llevo trabajando en el despacho, tengo la excedencia y estoy trabajando en el despacho, ¿no? Pero yo creo que realmente la línea de simulación en el ámbito del derecho tributario y ámbito fiscal en ocasiones no es tan compleja como hay ocasiones en las que realmente es complejo, y son casos con los que comentaba Roberto, son realmente complejos, pero sinceramente yo creo que en el caso de Messi se pretendió, sobre todo por parte de los medios de comunicación y sobre todo por parte de algunas personas que estaban más interesadas en aparentar una normalidad, se intentó aparentar una normalidad de las prácticas que habían cometido, ¿no? Entonces, esas prácticas que habían cometido en su caso, que son habituales en otros artistas y en otros deportistas, yo creo que aquí en España son bastante famosas las actas y las regularizaciones que se han realizado en otros famosos, otros deportistas. Básicamente suelen descansar en ese tema, en el tema de la simulación. ¿Y por qué consiste en este tema de simulación? A ver, yo creo que la línea roja que más o menos nos puede ayudar a diferenciar es lo siguiente, y es: si yo lo que hago es una cesión de mis derechos de imagen, que por su naturaleza ya tienen un componente intangible, ¿no? Como son los derechos de imagen, pero bueno, tengo una cesión de mis derechos de imagen a una sociedad, como bien comentaba Roberto en su razonamiento, la sociedad nace en el tráfico mercantil con la intención de asociar y potenciar. Asociar quiere decir que en principio tiene que ser una sociedad, tiene que haber más de una persona. Superando esto supondría un quebranto cuando estamos hablando de sociedades unipersonales. Vamos a dejar de lado, por tanto, este punto. Pero, sin embargo, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que la aparición de una sociedad tiene que suponer, en principio, una ventaja económica. Es decir, si yo cedo mis derechos de imagen a una sociedad, es porque esa cesión va a reportarme algún tipo de beneficio económico, como puede ser porque, por ejemplo, ceda mis derechos de imagen a una sociedad especialista en la búsqueda de derechos de imagen, en la búsqueda de contratos. Hay muchas sociedades que están especializadas porque tienen una gran red de proveedores y tienen marcas deportivas, marcas de refrescos, marcas de gafas de sol. Y dice: oiga, mire, usted cédame su imagen, que yo voy a contactar con mucha gente que conozco para conseguir muchos patrocinadores. Sin embargo, si por el contrario nos encontramos con concesiones a sociedades que no ofrecen nada, puesto que son sociedades cascarón, sociedades vacías, las famosas shell company, que son sociedades prácticamente, digamos, que en muchas ocasiones incluso no tienen ni código ni residencia, porque conviven en un despacho donde hay otras 35 o 40. Esta mañana teníamos un caso que había 300, estaba aquí en el despacho y dicen: ¿cómo lo ves? Digo: hombre, pues si tiene un despacho, tiene 300 sociedades domiciliadas en su despacho, pues es que estás poniendo un cebo, es que claro, luego también hay que saber jugar con las reglas, ¿no? Entonces, en estos casos, pues evidentemente lo que se desperta es la atención por parte de la administración. La administración, y yo creo que en este caso, la administración española y otras administraciones de aquí del entorno europeo tienen una teoría, o tienen básicamente un parecer un poco similar, y es el siguiente.
Si mi cesión de los derechos de imagen o la cesión de cualquier elemento, es decir, puede ser un derecho de imagen o puede ser otro tipo de elemento, es a una sociedad que cuenta con medios materiales humanos, de manera que esa sociedad va a poder aportar, a enriquecer, a fortalecer, a generar más ingresos o rentas respecto a ese activo que estoy cediendo, no debe haber ningún problema. Al contrario, es una técnica que parece bastante aceptada y que cuenta toda su lógica mercantil y por tanto tributaria. Si por el contrario esta cesión se efectúa en una sociedad vacía, una sociedad sin medios materiales humanos, ahí ya empieza a sospechar. Y la sospecha se convierte en mayor cuando esa cesión se efectúa a favor de sociedades que están en países donde o bien son paraísos fiscales o son países donde la tributación, más que la tributación sea reducida, países en donde el intercambio de información es complicado, donde no hay intercambio de información o lo que se llama generalmente efectivo intercambio de información. Esto puede suceder, ya les digo, con el tema de artistas y deportistas, y ya les indico que nos llevamos 6 meses en la que se está extendiendo por parte de la Unión Europea a todo tipo de sociedades, a todo tipo de sociedades. Perfecto. Oye, Muchísimas gracias. gracias. David, es bien interesante porque estos esquemas de contratación, efectivamente, hay en temas de derecho a la imagen, en los últimos años, un auge de estas empresas intermediarias para potenciar el valor de las imágenes. Y todo surge por una implantación, una imitación de modelos de negocios en el ámbito del licensing y del merchandising, sobre todo de personajes, de elementos conocidos. ¿Cuántas veces ustedes no van a alguna tienda y encuentran una mochila de Mickey Mouse, una playera de Dragon Ball, un balón de fútbol de Maradona, etcétera? Y para llegar a ese tipo de mercados, la explotación de la imagen no se hace por sí misma. A ver, les pongo un caso de una negociación que estuve hace un par de años, que fue muy compleja, el caso de los derechos de imagen de María Félix. Pues quien tenía los derechos de imagen de María Félix no tiene el músculo, no tiene la potencialidad de llegar a todos los que les interesaría tener la imagen de María Félix en un producto, en un servicio, o ahora cada vez más apetecible, en una serie biográfica, en una película sobre su vida, en una marca vinculada. Entonces, se dan estas empresas, pero como bien menciona David, son empresas que tienen una pluralidad de clientes, tienen toda una cartera de marcas, de imágenes que van explotando. Sin embargo, también hay, no tanto en derecho a la propia imagen, pero sí en otros derechos de famosos, estas sociedades, algunas unipersonales, dedicadas exclusivamente a la administración de un derecho a un famoso. Y a ver, a los panelistas que tenemos aquí les voy a hacer una pregunta. De los 4 Beatles, George, Ringo, John y Paul, ¿cuál creen que ha ganado más regalías, más dinero por concepto de regalías? Por composición musical, como autores, no como artistas, porque como miembros de la banda, como artistas, se repartía en 25% cada uno, pero como compositor, ¿cuál creen? Solo por ser disruptor, Ringo Starr. Yo me la voy a jugar a Paul McCartney, pero por años, porque ha estado más tiempo. Entonces... Bueno, pues es bien interesante. Yo estoy de acuerdo con David, precisamente porque es el que sigue activo, yo me la jugaría también con Paul McCartney. Ya por ahí Miriam nos dice que Yoko Ono, que es muy interesante, pero a ver, vean qué interesante. Claro, uno dice, si vemos el catálogo de los Beatles, Paul McCartney y John Lennon compusieron más del 80% de las canciones y la gran mayoría de los hits. Entonces, por ahí tenemos un elemento diferenciador, ¿no? Y además, si tomamos en cuenta que John Lennon fallece en 1980 y Paul McCartney sigue teniendo más años en activo, pues sí. Pero quitando carreras de solistas, resulta que el que más gana es George Harrison, por una estrategia jurídica y tributaria. Resulta que en el ámbito musical, las composiciones, las obras musicales, para poder ser explotadas, pasan por una serie de empresas que se llaman editoras musicales.
Entonces, imaginémonos a inicios de los 60, estos 4 muchachitos de Liverpool, novatos, que se lanzan al mundo de la música y les dicen, oye, ya te firmó la disquera, pero además todas las canciones que estás componiendo les tienes que ceder los derechos de autor a una compañía de publishing, a una compañía editorial, que es la que va a administrar tus derechos, va a contratar con la disquera, va a hacer una serie de cuestiones. Y entonces dicen, no, pues así es el negocio, así lo hacemos. Y entonces Paul McCartney y John Lennon ceden sus derechos de obra presente y de obra futura en coautoría a esta editora musical. Editora musical que administra, pues desde luego, a muchísimos otros cantantes y se lleva un gran porcentaje de los ingresos por regalías. George Harrison comienza a componer después, ya cuando los Beatles eran más famosos, y se da cuenta que los ingresos de Paul y de John por concepto de regalías eran muy disminuidos, primero por la tajada que se llevaba la editora musical y segundo por la tajada que se llamaba la autoridad fiscal británica, que tiene fama de ser muy dura y con unas tasas muy altas. ¿Y qué es lo que dice George Harrison con una asesoría? ¿Por qué no? Al fin y al cabo vas a tener que ceder los derechos a una editora musical. ¿Por qué no constituyes tú una editora musical? Y entonces tú le cedes los derechos a una compañía de la que eres accionista mayoritario y entonces los ingresos se van a dividir para ti como accionista mayoritario y para ti como cantante por virtud del contrato de edición musical. Y además, como el éxito de los Beatles se está empezando a administrar desde Estados Unidos, constitúyela como una sociedad editora de Estados Unidos. Porque además la mayoría de las grandes editoras musicales, sobre todo en los 60s, se empezó a tener la tendencia de que se establecieran en Estados Unidos o fueran de nacionalidad de Estados Unidos. Y es así porque George Harrison tiene menos canciones, solo tuvo un par de hits con los Beatles, pero con esta administración jurídica obtuvo mayores ingresos. Y aquí entramos a este tema. Y es una compañía dedicada a administrar solo el catálogo de George Harrison. Claro, a diferencia de los que nos comenta David, no es un cascarón. Es una compañía que tiene un buen número de empleados, es una compañía perfectamente establecida y me da la impresión, desconozco el caso, que precisamente los asesores de Messi han de haber dicho, a ver, si existen este tipo de sociedades, importemos la estructura jurídica, llevándolo también a estos territorios de fiscalidad dudosa, para dar esta experiencia y a lo mejor si llegar a una simulación. No sé qué opinan. Sí, justo ese para mí es el quid, es la realidad que le puedas dar, ¿no? Y era un poco lo que decíamos, y efectivamente como lo dice David, sin duda me parece que el caso Messi pues es grosero en la forma en la que se hace. Tal vez es muy elaborado. Yo sí estoy en este momento de parte de la Hacienda mexicana, ¿no? Entonces, por supuesto que me sale esa alma de recaudador, ¿no? Incluso contumaz. Pero en esta reflexión es justo lo que decíamos, ¿no? Yo tengo una norma en la que efectivamente la actividad económica que me genera riqueza, que me genera un ingreso y que sé que tiene que grabar. Nuestra actividad se coloca en un supuesto de hecho, en una norma con una determinada consecuencia. Existe otra norma con un supuesto de hecho distinto en el que tiene una consecuencia que es más benéfica, de forma muy sencilla. El punto es, yo voy a aparentar en el negocio, cambiar de supuesto de hecho, voy a simular que estoy cambiando de supuesto de hecho cuando no lo estoy haciendo, o de manera, no sé si la palabra correcta es forzada o artificiosa, genero estas condiciones con una realidad, con una materialidad y una entidad suficiente que me permitió cambiarme. Y esa va a ser justo la línea que a veces es muy gris, ¿no? Sobre todo, insisto,
en la fiscalidad o en las programaciones fiscales, complejas, porque pues, en una factura, ¿no? En una factura que ampara una operación simulada, pues es muy sencillo apreciar la simulación, ¿no? Te dice que hay algo que pues, nunca se dio. El concepto facturado pues, nunca existió. Pero en estos casos, eso es donde uno se tiene que detener. Y era un poco lo que decías. O sea, al final del día, en el caso de George Harrison, como tú lo expones, cambia el supuesto, de hecho, pero lo construye con una identidad sustantiva, real, con una materialidad, y sin duda va a ser más benéfico. En este caso, pues claro que era una serie de empresas fachada, ¿no? En la que pues, lo único que hacía eran vehículos meramente jurídicos, sin una realidad sustancial, y me parece que la condena pues, es clara, ¿no? Y ahí apuntaría a otro tema, ¿no? Y es, en los casos, aunque más complejos, pero al final del día groseros en esquemas de simulación, pues se ve el tema delictivo. El punto es cuando no estás o estás en la línea gris, por ejemplo, en el caso de George Harrison, y viene dado a quién vas a responsabilizar o a quién vas a imputar, que también es una parte de debate del caso Messi. Altamente administrativizado, altamente normativizado, tienes un pequeño problema hasta el día de hoy, que es el dolo. Bueno, parece que se interrumpió un poquito. Sí, nos dejó. Qué lástima que nos quedamos a medias de su idea. Ya está de regreso, perfecto. Perdón, pero nos bajaron el switch. Entonces, lo que quería decir es, en este derecho penal altamente normativizado, el dolo se genera un problema, porque tú al final del día tienes que conocer la significación de tu hecho, ¿no? Con independencia de si sabes si está prohibido o no, porque eso es en otro lugar, ¿no? Donde se analiza. Pero yo sé que estoy defraudando a la hacienda pública con mi comportamiento cuando estoy frente a una planeación evidentemente compleja fiscal, que incluso un abogado, sin ser especialista en materia fiscal, no necesariamente comprendería todos sus alcances para yo poder decir que estoy en un tema de defraudación. O sea, ¿qué quiero decir? Un deportista, un artista, que sin un solo conocimiento o posiblemente sin un conocimiento de derecho, acude con un especialista. ¿Por qué? Porque también es una pretensión lícita el querer maximizar tus ganancias, siempre y cuando no lo hagas a costa de la ley, ¿no? Acudes ante un asesor jurídico especialista y te hace una propuesta que finalmente termina siendo calificada como un esquema de simulación, consecuentemente de evasión / defraudación fiscal, ¿a quién vas a hacer responder? Es difícil, porque realmente el deportista, el artista, tendría conciencia o podría representarse lo que hizo como un esquema fraudulento contra la hacienda. No necesariamente. Que es bastante interesante porque me parece que en el caso español, sin duda tuvieron que haber imputado a los asesores fiscales, ¿no? Y aparte, no, por favor, David. Vamos, estás en totalmente lo cierto, Roberto, porque de hecho fue una llamada de atención que hizo el juez, ¿no? El juez, llegado un momento, dijo, oiga, no dudamos de la capacidad intelectual del jugador Messi, pero este entramado empresarial y de flujos de dinero y flujos de renta, entre los cuales se había creado una entidad solo para cobrar lo que cobraba por supuestos partidos amistosos y de favor de fundaciones, pues cosas de este tipo de, oiga, me extraña mucho que esto haya podido organizar el futbolista en sí mismo.
de manera que sus administradores, es decir, sus asesores fiscales, comparten el dolo, o al menos como cómplices o colaboradores necesarios. Desde entonces en España se ha extendido esa teoría que defendió el juez en su momento. De manera que cuando hay delitos fiscales en los que interviene una simulación, como consecuencia de una simulación, y la simulación presenta características similares a las del anterior caso, es decir, oiga, mire, creación de sociedades interpuestas, ocultación de flujos mediante la intervención de paraísos fiscales, algún tipo de operación intermedia que oculte o dificulte la trazabilidad de la renta, no solo se va a considerar infractor o delincuente, por decirlo de alguna manera, al propio contribuyente, sino también se atrae o arrastra al propio asesor fiscal. Porque dice, oiga, mire, esto no puede ser que él solo lo haya orquestado todo. Dicho esto, y hay un tema que es curioso, aquí en España la cuestión funciona de la siguiente manera. El ámbito fiscal, el ámbito penal, vamos, seguro que alguno de ustedes lo conoce, funciona de la siguiente manera. Entonces, los delitos tributarios, ¿vale? Los delitos fiscales, lo que hace es cuando la administración tributaria considera que existe un delito fiscal, transmite, envía todo el expediente administrativo y se lo envía al juzgado correspondiente. Entonces el juzgado correspondiente es el que continúa con las actuaciones. Bueno, cuando lo recibe el juzgado hay una primera fase, que se llama fase de instrucción. En esa fase de instrucción el juzgado lo que hace es revisar la documentación que ha recibido de la administración tributaria y puede interrogar, ¿vale? Interroga a los sujetos afectados y puede recabar más información. Y al final de eso concluye si existe realmente un delito y por tanto se va a dar lugar a la siguiente fase, que es la fase oral. ¿Y por qué es relevante esto? Es relevante esto por lo siguiente. Durante la fase de instrucción, durante esa primera fase judicial, es posible llegar a un acuerdo. Es decir, entre comillas, lo que persigue o lo que subyace aquí es, oiga, mire, el delito fiscal es un delito que evidentemente afecta a toda la sociedad. Deja de usted ingresar, deja de cumplir con su obligación tributaria y esto afecta a toda la sociedad. Pero al fin y al cabo es un delito que se puede solventar, entre comillas, o al menos solucionar pagando. Si usted está dispuesto a pagar lo que debía más una multa correspondiente, que suele ser aproximadamente del doble hasta el sextuplo, estamos hablando de unas cantidades considerables, es posible que en esa fase de juicio de instrucción se llegue a este acuerdo y se levantan los cargos. Es decir, oiga, usted sí que va a quedar como culpable de un delito contra la hacienda pública, pero un delito por el cual usted no va a entrar en la cárcel, pero un delito al fin y al cabo, y además usted tiene que pagar la cantidad que debía más la multa correspondiente. Por ese motivo, en muchas ocasiones, se llega una vez en noticias desde España y dice, no, es que tal famoso, tal artista ha llegado a un acuerdo con el juez. Es ese momento en el que se puede llegar a un acuerdo. Si no se llega al acuerdo en la fase de instrucción y se abre la oral, ya no hay acuerdo. O sea, ahí ya terminará el juicio con la sentencia donde puede terminar en la cárcel. Lo curioso ya no es este doble escalonado, sino lo curioso es que a raíz de lo que comentaba Roberto con el caso Messi, cuando se ha decidido también considerar como colaborador necesario o cómplice al asesor fiscal, tanto el asesor fiscal como el infractor entran en la primera fase del juicio oral, del juicio de instrucción, es decir, los dos tienen que sentarse delante del juez de instrucción y explicar lo que ha sucedido. Pero, si el infractor decide pagar y llegar a ese acuerdo, al asesor fiscal le levantan los cargos. ¿Con qué estás provocando con eso? Estás provocando con esto indirectamente que el asesor fiscal asesore a su cliente para que llegue también al acuerdo. Oiga, mire, vamos a llegar al acuerdo porque ya no solamente te vas a privar tú de la cárcel, así no tienes que ir a la cárcel, no tenemos que extender más, sino que además a mí encima ya no me van a considerar culpable. Con lo cual esa regulación también ha sido un poco, bueno, vista con una cierta, no sé, un poco, de cierta manera un poco curiosa, ¿no? Es decir, oiga, esto está conduciendo un poco tendencioso, ¿no? En ese sentido. Hijo, sí, sin duda nos abre el panorama una serie de complicaciones. No dejo de darle vuelta
a dos ideas que de algún modo ya las han comentado de bote pronto Roberto, David, es qué tanto el contribuyente, qué tanto el famoso, en este caso el deportista, el artista, tiene justamente ese elemento de dolo cuando los asesores le dicen, oye, nosotros te vamos a hacer rico, ¿no? Y no estoy hablando necesariamente de un tema de malicia del asesor, sino, bueno, el negocio de los asesores es justamente que su cliente gane dinero. De esta manera, ellos pueden ganar dinero. Entonces, ¿qué tanto es esta responsabilidad y qué tanto bajo estas condiciones, como dice David, escapa también el mismo asesor de algún modo de la responsabilidad? Pero, bueno, me parece que mucho del debate sigue en ese entorno. Pero ahora, rápidamente, antes de que se me pase, por un saludo muy grande a las personas que nos acompañan desde Monterrey, que por ahí nos pusieron, desde Sinaloa, desde Panamá. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Por ahí un abrazo muy especial a mi querido Raúl Bolaños, un gran amigo y un gran fiscalista que nos está acompañando en el programa. Y aprovechando los comentarios de nuestro público, pues parto con una pregunta que nos hacen por ahí. Dice, entonces, ¿qué podemos entender bajo estas condiciones sobre lo que es la fuente de la riqueza y qué nos impacta tanto en este sentido de la fiscalía, los famosos, qué nos impacta el concepto de fuente de riqueza? Porque esto ya nos está abriendo un panoramas por todos lados, ¿no? Desde el tema por regalías por un lado, imagen por otro, el tema del dolo en materia penal, por supuesto. Desde El Paso, Texas, muchísimas gracias por acompañarnos. Entonces, dejo abierta la pregunta, es ¿cómo vamos a manejar el tema de fuente de riqueza, que es uno de los supuestos básicos que siempre utilizamos en el derecho fiscal? Lo dejo abierto. Bueno, si me permitís, yo creo que en este caso el tema de los famosos o rentas artísticas o deportivas, yo creo que una de las características por las que incluso empezaba Eduardo, ¿no?, al hablar de qué se entiende por famoso, ¿no?, qué tienen de especial los famosos, puede ser precisamente eso, que la fuente de su dinero, la fuente de su renta puede ser muy variada. A lo mejor, yo ponía el ejemplo, ¿no? Es decir, si cualquiera de nosotros prestamos una labor de asesoramiento fiscal en otro país, pues vamos a cobrar una cantidad por prestar ese asesoramiento. Sin embargo, en el caso de un deportista o un artista, cuando va a jugar un torneo de golf o un torneo de fútbol o un mundial, va a intentar explotar todas las fuentes de renta que confluyen, que son tanto cobrar directamente por jugar en el equipo o jugar el torneo, cobrar sus derechos de imagen porque tiene unos derechos de imagen, a lo mejor el merchandising porque resulta que ahí también vende más marca o más ropa con su marca. Es decir, hay una serie de fuentes de renta que confluyen en el famoso, en el artista, que a lo mejor no confluyen de habitual en una persona no famosa, no artística o deportiva. De ahí que a lo mejor también ese tratamiento especial, esa mayor preocupación por parte de los países y de los convenios, ¿no?, para intentar dar una sustantividad propia respecto de otro tipo de rentas. No sé si Eduardo y Roberto comparten o... Claro, totalmente de acuerdo. Y en el caso de México, a ver, se pone el dedo en la llaga, porque también parte de las estrategias fiscales que hay derivan mucho de la... Se te está cortando. de las actividades que realizan de un actor. A ver, ahí se escucha mejor. Sí, ya, mejor. Pongamos el caso de un actor. Pues bueno, la tendencia actualmente en la contratación de actores es sus contratos vía honorario. Emiten su factura, se hacen las retenciones correspondientes, etcétera. Pero conforme a la Ley Federal del Trabajo, son empleados. Hay un capítulo especial en la Ley Federal del Trabajo. E incluso en muchos casos, su trabajo viene amparado por un contrato colectivo de trabajo con la Asociación Nacional de Actores. Entonces, de repente ahí se empieza a forzar mucho el tema de, no, es que son asalariados. Y el tema se da, como lo mencionaba David mucho, con el tema de modelos. ¿El modelo es artista o no? El modelo, ¿le voy a dar derechos conexos como a un actor? El modelo lo puedo meter en el contrato colectivo de trabajo del sindicato de actores o no. Y empiezan ahí problemas.
otro tipo de cuestiones que a lo mejor mis colegas fiscalistas de México les ha tocado ver. También para efectos de ciertos ingresos de derechos de autor, hay ciertas exenciones. Hubo unos casos muy famosos en la Suprema Corte porque en algún momento se dio un tratamiento fiscal benéfico a los autores escritores, pero se discriminaba a los autores músicos, a los autores fotógrafos, etcétera, y vinieron una serie de amparos que se terminaron ganando en Suprema Corte de Justicia. Y entonces también, como parte de estrategia fiscal, muchos han forzado el término autor para obtener todos estos beneficios que la legislación fiscal da a los creadores. Y entonces ahora resulta que todos son autores. Ejemplo, los influencers, que estamos en esta línea gris, etcétera, porque más tienen muchas cachuchas. Y entonces también generan muchas fuentes de riqueza. A ver, un tema interesante a efectos de propia imagen es la definición de figura pública que da la ley. Porque como bien nos decía David, pues hay casos en que no nos queda muy claro si el influencer es artista, es deportista o qué diablo sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ley de propia imagen de la Ciudad de México nos define a la figura pública como la persona que posee notoriedad o trascendencia colectiva sin ostentar un cargo público y aquellas otras que alcanzan cierta publicidad por la actividad profesional que desarrollan o por difundir habitualmente hechos y acontecimientos de su vida privada. Y les pongo un ejemplo que también ahorita se ha discutido mucho para efectos fiscales. Hay una influencer en México que acaba de revelar sus ingresos, Kareli Ruiz, una chica muy atractiva que abre una cuenta de OnlyFans, y esta cuenta de OnlyFans aproximadamente le deja al mes, según declaración de ella, $100,000. Es autora, es artista, es persona física con actividad empresarial. ¿Por qué concepto está generando su riqueza y cómo debe tributarse? Se los dejo ahí sobre la mesa, pero estos casos son muy complejos, rastrear la fuente o las fuentes de las riquezas a efecto de establecer una renta tributable y un régimen especial. Bien interesante lo que nos comentas, Roberto. Yo creo que estamos enfrentando una nueva forma de obtener ingresos, particularmente en este tipo de actividades. Y que eso es un poco la razón por la que los invitamos el día de hoy, por lo menos, si no para resolver las dudas que seguramente saldrán y surgirán muchas, sí por lo menos para sembrar estas inquietudes que me parece que van a ser ya no solo el futuro, sino el presente, para empezar a tratar de darles soluciones a estos problemas que se están presentando desde el ámbito tributario. Desgraciadamente el tiempo es el gran tirano. Nos quedan unos 15 minutos. Entonces, bueno, tenemos algunas rondas de conclusiones y les pediría si nos apoyan en ese sentido, pues haciendo una reflexión o unas reflexiones finales sobre este tema en el que nos han acompañado esta mañana. Pues adelante, David, si tú inicias, por favor. Perfecto. Bueno, sin duda muy interesante y ha sido un placer poder compartir esta charla con todos vosotros. A modo de conclusión, al menos desde el punto de vista tributario, yo creo que lo que debemos de descansaría mi razonamiento, mis conclusiones fundamentalmente en dos bases, ¿no? Una primera base, que es lo atractivo, lo interesante que supone este tipo de rentas, toda vez que nos exige un esfuerzo, por un lado, un esfuerzo, bueno, divertido, de determinar qué es artista o deportista dentro del ámbito tributario, así como también perimetrar o delimitar el perímetro de qué rentas realmente se entienden que son artísticas y deportivas, dado que, como hemos comentado a lo largo de la sesión, los artistas o deportistas se caracterizan porque ellos conviven con muchas modalidades de rentas, con rentas de empleados, con rentas de imagen, con rentas por cánones, con rentas con regalías, etcétera, etcétera. Con lo cual eso es un juego que es muy entretenido. La verdad es que desde el punto de vista práctico, al menos para mí siempre ha supuesto un tema muy
muy atractivo. Y una segunda piedra en la que yo descansaría, una segunda de las bases que sacaría como conclusión de esta sesión, de esta charla, es el uso habitual de sociedades interpuestas para la explotación de esto, para la explotación de mucha renta de naturaleza artística o deportiva. El uso de estas sociedades ya fue previsto por parte, es una cosa que quiero añadir, simplemente medio comentario, no me voy a hallar mucho, y es que el uso de este tipo de sociedades ya estuvo en su momento prevista por parte del convenio de OCDE, indicando que a pesar de que el artista tribute o cobre a través de una sociedad, esto no va a alterar la naturaleza de la renta artística y deberá seguir cobrando y pagando en el país donde ha realizado la actuación. Es decir, entre comillas, nos daría igual que ese tenista que ha actuado que ha participado en el convenio de Acapulco, cobre él directamente o cobre a través de una sociedad donde esté domiciliada. Con independencia de esa primera digamos, foco de atención de los convenios, el uso de otro tipo de medidas, como pueden ser sociedades interpuestas, sobre todo donde se residencian o se descansan los derechos de imagen, yo creo que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Es decir, es lícito, siempre y cuando la utilización de esas sociedades sea realmente, se entienda como un elemento que aporta a la imagen, que aporta al negocio que puede obtener gracias a esa cesión de los derechos de imagen u otro tipo de figura. Normalmente se suele relacionar con la cesión de derechos de imagen. De lo contrario, cuando vemos que esas sociedades están vacías, esas sociedades intentan, digamos, ocultar la trazabilidad de las rentas o intentan, digamos, suponer una opacidad para la administración, desde ese momento tenemos que empezar a sospechar. Y yo creo que es aconsejable no solamente sospechar, sino que en el caso de que podamos tampoco no participar o no proponerlo. Porque aunque sea desde un punto de vista egoísta, como asesores fiscales, que pueden ser que haya muchos de los que están aquí oyéndonos, ya sabemos, vemos cómo en España reaccionaron los jueces y sigue esta teoría. Es decir, el asesor fiscal es el realmente sujeto que tiene el conocimiento y el que planifica todo este tipo de estructuras. Entonces, por tanto tengamos cuidado, jugamos con la primera parte, que es lo divertido que supone delimitar qué es renta artística, qué es artista, deportista y cuáles son sus rentas. Segundo, tengamos cuidado para la proliferación de este tipo de sociedades interpuestas. Perfecto. Muchísimas gracias, David. Es un gusto que nos acompañes desde España. Esta mañana para nosotros, para ti, mediodía. Pero muy divertidos y muy agradecidos con el conocimiento que has tenido a bien compartirnos. Aprovecho, hay una pregunta por ahí y creo que la acaba de contestar de alguna manera David. Nos pregunta José Luis Ramírez Gil si la clasificación o determinación de la profesión de la persona tiene que ver con el régimen fiscal con el cual esté dado de alta. A mí me parece que no, a mí me parece que como lo acaba de señalar tanto David como Eduardo, depende del tipo de renta. Yo puedo tener una profesión X, pero puedo percibir rentas de distintos tipos. Lo que importa, al menos a los convenios de doble tributación, es cómo identificar la renta, cómo calificar esa renta para ver el régimen que le es aplicable. Y creo que, bueno, poco con lo que asienta David, estamos de acuerdo y coincidimos ahí en ese punto. Estimado Roberto, si nos apoyas con tu comentario final, te lo agradeceríamos mucho. Adelante. Sí, bueno, de la misma forma, muy agradecido. La verdad es que hace falta tiempo siempre para estos temas, ¿no? Y apenas estábamos como calentando motores, en este caso por la mañana y con las necesidades de café suficientes. Lo que quiero apuntar es, a ver, desde la perspectiva penal, yo lo único que dejaría es ser muy cuidadosos con el tema de cuando estamos ante un esquema artificioso de elusión y cuando estamos ante un esquema de simulación de evasión fiscal, para poner la línea en medio y para ver cuándo opera esta rama del derecho, ¿no? Este sistema o subsistema del derecho que normalmente es el más agresivo, ¿no? Como reacción punitiva. Lo que decíamos es, hay que ver cuándo realmente estamos ante una verdadera ingeniería fiscal y cuándo estamos ante un esquema de simulación. En este caso, me parece que en el caso Messi pues, era un esquema de simulación, si bien complejo, pero a su vez grosero, por cómo se instrumentalizó y porque habían empresas fachada en el camino, ¿no? El otro tema es el de la responsabilidad de los asesores fiscales, como bien lo dice David. Incluso yo creo que, digo, esto genera a su vez más problemas, pero realmente
los autores y quienes van dominando el hecho, si nosotros no lo queremos ver como un delito de infracción de deber, sino como un delito de dominio, ¿no? Realmente los autores del hecho son los asesores fiscales. El problema de considerar los autores mediatos en su caso es que no tienen las calidades o no tienen o no son los que se encuentran relacionados con o no son los obligados tributarios, que se supone que eso es una de las exigencias del propio delito para tener el carácter de autor. Pero realmente quienes van dominando, me parece que son los asesores fiscales, incluso tienen mayor dominio que pudiera ser el obligado tributario, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en España tienen una cláusula de transferencia de cualidades que está en el artículo 31 del Código Penal, en el que, a pesar de que no tienen, digamos, el carácter o el atributo de ser los obligados tributarios, si ellos son quienes ejecutan el hecho y se considera como un delito de dominio, entonces sí que pueden responder como autores en virtud de esta cláusula de transferencia, que en México no tenemos, y que si nosotros quisiéramos responsabilizarlo como autores, entonces tendríamos que hacer una interpretación analógica, lo cual ya sabemos a dónde concluye ese camino en México, ¿no? Pero en México no lo tenemos solucionado. Pero bueno, cuidado asesores fiscales, ¿no? Y finalmente, algo de debate, yo no me sentiría ni cómodo ni seguro para debatir el tema de fuente de riqueza, pero lo que sí quiero evidenciar es que si entre ustedes, que son especialistas, no queda claro que son los asesores fiscales, no quiero ver que un caso donde aquí se está debatiendo cuál es la fuente de riqueza y cómo tendría que tributar y cuál es la norma que le aplica, la llevaran a un caso de defraudación fiscal y se lo trataran de atribuir al propio artista o al propio deportista en el derecho a la imagen y que además dijeran que tenía dolo para defraudar a la hacienda pública, ¿no? Esa sería la conclusión con la que yo cierro. Realmente es muy complicado que un artista o un deportista tenga conocimiento de la significación de su comportamiento para poderlo realmente responsabilizar, ¿no? Sobre todo en estos casos que son borderline, que entre especialistas no se ponen de acuerdo, ¿vale? Y con eso yo me quedo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. De verdad, esta perspectiva desde el derecho penal creo que resulta muy ilustrado en un tema que, si podemos concluir a priori, es complejísimo y tiene demasiadas aristas y llegó para quedarse, además va para largo, ¿no? Como vemos, cada vez vemos más, dejémoslo en generadores de contenido, si son artistas, si son performance, si son modelos, si son publicistas, otra cosa, generadores de contenido. Pero bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Querido Eduardo, dinos ya como tus conclusiones finales, por favor. Bueno, ya para concluir, ya como una especie de generalización y conclusión amplia, bueno, primero lo que comenta Roberto, muy interesante, de al final consecuencias penales para los artistas, solo que, por ejemplo, creo que por ahí Juan Gabriel hubiera tenido algo que decir, o Laureano Grisón está diciendo algo en el sistema interamericano de derechos humanos, y vamos a ver qué sucede por ahí. Pero aquí podemos ver algo bien interesante. Fuera de todo este aspecto glamuroso, llamativo, que a los que nos dedicamos al derecho al entretenimiento nos tocan los asuntos que atendemos, detrás hay mucho tecnicismo jurídico. Y en casos como estos son bien complicados. A ver, de entrada, como un no fiscalista en una charla fiscal del día de hoy, partimos de la base de que el derecho fiscal siempre es de las áreas más complejas, más técnicas para muchas cuestiones. Si le sumamos que los temas de entretenimiento son igualmente técnicos o complejos, y creo que aquí vimos algunas cuestiones, y si al final eso lo vamos a terminar en una acusación de carácter penal, con también todas las cuestiones que involucra el derecho penal o el derecho administrativo sancionador, pues tenemos un paquetito jurídico bastante interesante de complejidades para analizar multidisciplinariamente. Entonces sería con lo que me quedo hoy, con estos diversos enfoques de las diferentes disciplinas. Me gustó mucho la composición del panel con cada una de las tres visiones sobre un mismo fenómeno social.
y pues más que agradecer la invitación y estar a sus órdenes para futuros eventos. Muchísimas gracias, Eduardo. Nuevamente, Eduardo, Roberto, David, muchísimas gracias a nombre de, perdón, Pepe, ¿querías comentar algo? Discúlpame. Sí, no, muchísimas gracias. Me sumo a los agradecimientos y a la generosidad de verdad de David, de Roberto y de Eduardo de compartir sus conocimientos esta mañana con todo nuestro público que ha estado pegado al programa e incluso nos preguntan sobre su retransmisión. Por supuesto, si les interesa, a quien le interese, está en la transmisión en YouTube. Acaba de subir ahí Luis José La Liga, lo pueden ver desde ya, y quizá puedan analizar más a detalle y con más calma todos los comentarios y todos los conocimientos que hoy se nos han transmitido. Adelante, Luis, por favor, ya para cerrar el programa. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya como Pepe lo dijo, el tiempo es un tirano, nos tenemos que despedir. Hay mucho que podíamos haber seguido platicando, sin duda, y a nombre de IntelliJuris, a nombre de Diálogos Fiscales, Pepe, su servidor, y por supuesto nuevamente agradeciendo a nuestros acompañantes, a nuestros panelistas, a todos aquellos que nos están acompañando aquí en la plataforma, los que nos están acompañando en redes sociales, los invitamos a nuestros siguientes diálogos fiscales el próximo 21 de abril con un tema súper interesante, me parece que de un impacto que no necesariamente mencionamos todos, que es derecho fiscal desde la perspectiva de género. Tenemos grandes invitadas para ese programa y hasta pronto, muchas gracias y un excelente fin de semana para todas y todos. Muchas gracias, un placer. Cuídense.